En el mes de mayo, una sentencia pionera determinó que la decisión entre parto natural o cesárea debe ser de la madre y no del médico. Fue un caso con una gran repercusión a nivel nacional, sobre todo porque consideró que alargar ese parto no estaba justificado y que fue violencia obstétrica. Ahora un documental define en qué consiste este tipo de violencia que sufren muchas mujeres a la hora de dar a luz, pero no solo en ese momento. Vamos a hablar con Claudia Reis, que ya es directora del documental Parir. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. ¿Cómo definirías esto de violencia obstétrica? ¿Qué es exactamente? Bueno, la violencia obstétrica es un maltrato hacia la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, ¿no? Entonces, esto se traduce en muchísimas ocasiones, y te diría casi en la mayoría de ellas, en una falta de información y falta de acompañamiento a la mujer. Es una falta de respeto a sus tiempos, a su cuerpo, porque no se consulta, no se consensúan las decisiones y muchas de ellas describen su parto como traumático y un proceso en el que en ningún momento tenían el control, ¿no? Es un proceso que se supone que es nuestro, que como bien se pusieron de nombre la asociación que reivindica nuestros derechos en este momento, que es el parto es nuestro, ¿no? Entonces, es no dejar a la mujer vivir ese proceso, y se sienten, muchas de ellas describen que se sienten o trozos de carne o que es un proceso prácticamente como de fabricación, ¿no? Que entras y te empiezan a hacer cosas hasta que te sacan el bebé y tú no puedes, no tienes ningún control, y eso produce luego unas secuelas a veces físicas y a veces emocionales y a veces de las dos. Para darle forma a este documental, tú te pones en contacto, o ellas contigo, con alrededor de un centenar de mujeres, algo más de un centenar. Cuéntame algún caso que ellas te hayan relatado, qué situaciones, porque puede que las personas que nos estén viendo pues no terminen de entender bien a lo que nos estamos refiriendo. Claudia. Bueno, en el documental, como bien cuentas, hemos contactado con muchas mujeres, hicimos un llamamiento en Instagram y a través de él nos llegaron 150 mujeres que querían compartir su testimonio, pero luego hemos estado trabajando también con Francisca Fernández, que es una abogada especializada en violencia obstétrica. Ella es la que ha llevado 4 casos a Naciones Unidas, al Comité CEDAW, y ha dictaminado este comité, que es el Comité para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ha dictaminado que hay 3 casos en los que, bueno, ha condenado a España por 3 casos de violencia obstétrica, ¿no? Entonces nosotras, por ejemplo, entrevistamos a Naya Alcorta, que es una de estas mujeres que presentó su caso a Naciones Unidas y se condenó a España por él. Ella, por ejemplo, lo que le ocurrió es que le indujeron el parto sin esperar al protocolo que el mismo hospital decía, que esto es algo también bastante común, ¿no? Que según qué hospital el protocolo varía, algo que no se acaba de entender porque se supone que existe una evidencia científica en la que basarse, y a partir de ahí empezaron como una cadena de intervenciones en las que nadie le preguntaba, nadie le decía nada, nadie le miraba, ella preguntaba qué estaba ocurriendo y no se le contestaba, ¿no? Esto acabó en una cesárea. Y ella lo vivió de una manera muy, muy traumática porque en ningún momento le explicaron nada, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto más importante de la violencia obstétrica, que es no entender que estás tratando con una persona, que las intervenciones pueden ser necesarias, pero que tienes que explicárselo porque esa persona es la que está pasando por ese proceso, ¿no? Tú en esencia quieres que cale la idea de que el parto es un proceso biológico y por tanto la madre pues no es una enferma, sino es pues una persona que está atravesando por ese proceso, ¿no? Que está viviendo ese proceso. Pero yo tengo la sensación de que para que esa idea termine de calar es necesario no solo cambiar aspectos en el sistema sanitario, sino también en gran parte de la sociedad. No sé si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. O sea, creo que nosotros, cuando empezamos a hacer el documental, lo primero que hicimos fue grabar partos en un hospital de La Plana, en el Hospital de La Plana, que es un hospital cerca de donde vivimos, en Valencia, que son referencia en parto respetado. Esto significa que es todo lo contrario a la violencia obstétrica, que es que se respetan los tiempos y se acompaña a la mujer en este proceso. Si luego se tienen que intervenir, se interviene, por eso se está en un hospital. Pero incluso en este sistema, ¿no?, que está dentro del hospital, se intenta reivindicar un modelo de atención incluso diferenciado del hospital, que sería un centro de nacimientos, ¿no?, que sería como el modelo ideal en el que atender a las mujeres, puesto que están
comunicados con el hospital por si hay alguna complicación, pero se acompaña desde esa fisiología, ¿no? Desde el punto de partida de que no hay que intervenir y si luego se necesita, se interviene. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, cuando llegamos y empezamos a grabar partos, habían millones de cosas que nos sorprendían porque, bueno, yo no he parido, no soy madre y mi compañero tampoco en ese momento, su mujer no había parido porque estaba embarazada, que también era gracioso. Y veíamos que, por ejemplo, pues una mujer tumbada no llevaba bien las contracciones, algo que en el imaginario común tenemos a la mujer en el potro, rompe aguas, llega al potro, le empujan, le hacen cosas y al final pare, ¿no? Y ver que eso no tenía por qué ser así, sino que si ibas acompañando y respetando a la mujer, sus tiempos y podía ir bien, ¿no? O sea, luego también hemos grabado casos de mujeres que ha acabado en cesárea, que se ha complicado y no ha sido el parto que ella deseaba, no ha sido un parto natural, ha sido un parto intervenido, pero ella lo ha vivido de una manera diferente, ¿no? Claro, es que esto también es una cuestión subjetiva de un poco la sensación de cada una, del umbral de cada una, pero sí que es cierto que es un mal parto, por ejemplo, o una mala experiencia no solo condiciona a la madre, sino también a todo el núcleo familiar. Puede llegar incluso a determinar si se quiere tener un segundo, un tercer bebé o no. Sí, y por ejemplo, uno de los temas que parece algo que es muy sencillo y que parece, o sea, bueno, mucha gente igual piensa que lo habíamos superado, pero eso de que cuando pares se lleven al bebé y le empiecen a hacer cosas y pruebas y luego ya te lo den vestido y limpio, se ha demostrado por evidencia científica que no es la mejor opción, ¿no? Que la mejor opción es que el bebé conforme nazca se le ponga encima de la madre y se haga el piel con piel, que es una práctica que además fomenta, bueno, ayuda a que se inicie la lactancia y que tiene muchísimos beneficios para el bebé y para la madre, incluso para establecer ese vínculo, ¿no? Conforme nace, ese primer reconocimiento. Entonces, es por poner un ejemplo, ¿no? De que estas prácticas, que es algo que yo creo que cualquier persona diría es obvio, se han a lo largo del tiempo, por una cuestión también, entiendo que de seguridad ante todo, pero igual hemos llevado los tecnicismos o la parte más médica al extremo, ¿no? Y tenemos que recuperar un poco esa humanización del proceso de parto. En este tema del que estamos hablando, ¿tienes sensación de que hemos andado más o todavía es un camino más largo el que nos queda por recorrer? Efectivamente, se ha recorrido muchísimo desde hace 30 años ahora. En 2007, por ejemplo, se redactó la Estrategia de Atención al Parto Normal, en el que ya se hablaban de muchas prácticas obsoletas y se ha ido mejorando en índices teniendo este marco de referencia, ¿no? Pero seguimos viendo que en muchísimos hospitales los índices que tienen de cesáreas y de episiotomías, que es el corte que se hace para ampliar el canal de parto, son demasiado altos, ¿no? O sea, es algo que no se debería hacer de manera rutinaria y que en algunos hospitales se sigue haciendo. Yo creo que el problema principal o una de las no sé, de los paradigmas que ocurre, ¿no? En los hospitales es lo que comentaba anteriormente, que no existen unas guías comunes, no existen unos protocolos, sino que cada hospital es diferente y que depende un poco del equipo profesional o incluso de la profesional que te atienda o el profesional que te atienda en el momento en el que tú llegues, va a ser mejor o peor tu atención al parto y eso no debería ser así, ¿no? Hay muchas mujeres que relatan que llegan, una matrona la atiende y es maravillosa, pero luego hay un cambio de turno y de repente el parto se complica y todo empieza a ir mal, ¿no? Porque reciben una atención incluso de frases a veces denigrantes para las mujeres, frases que son aquí no se viene a chillar, sin dejar a la mujer expresarse, ¿no? Entonces hay veces que el sistema llega hasta niveles de una violencia hacia las mujeres muy, muy fuerte. Bueno, pues esperemos que este documental, Parir, sirva para reflexionar y para darnos cuenta de que ese tiene que ser un proceso más humano en el que la mujer también, por supuesto, tiene algo que decir y sin dejar de lado que cuando el parto se complica, evidentemente tienen que intervenir los profesionales médicos. Claudia Reig, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias.